Unboxing de la Deep Web. Te estás volviendo loco, esto es solo el inicio. Soy algo que te remorderá la mente y hará que te arrepientas de haber entrado a la Deep Web, decía la nota que, oculta entre cabellos, se atrevieron a dejar. No había forma de analizar la caligrafía, pues estaba escrita a base de recortes de revistas y periódicos. No sabía bien quién se estaba encargando de hacerme llegar tantos paquetes llenos de aberraciones y más preguntas. Pero lo que sí sabía era que, tal y como decía la nota, ya estaba arrepentido por acercarme al bajo mundo de la Deep Web. Todo comenzó con la curiosidad del momento, como todo aquello que nos conduce hacia las peores decisiones. Mi mejor amigo se llamaba Mario y era una persona demasiado interesada en el contenido sensible y cualquier cosa que generara morbo. No era un chico malo, aunque el material que disfrutaba era un tanto cuestionable. Faltando pocas semanas para su cumpleaños, Mario empezó a lanzar indirectas con el deseo que tenía de obtener una caja sorpresa de la Deep Web. Yo había escuchado de esas cosas antes, y por lo general, todo lo que en ella se podía encontrar era bizarro e inmoral. En YouTube existían videos de personas llevando a cabo el unboxing y casi todos te advertían al final del video que no lo hicieras, a menos de que desearas terminar lleno de culpa o náuseas. Pero, a pesar de que las advertencias eran muchas, decidí que le regalaría a Mario uno de esos paquetes sospechosos. Y para acompañarlo en el momento, también ordenaría una caja prohibida para mí. Apenas tuve tiempo libre, encendí la computadora. Lo que estaba a punto de hacer era inaceptable. Pues, al consumir de aquel contenido, estaba contribuyendo de manera directa a que esta clase de productos continuaran existiendo. Y es que, el mundo ya era lo bastante inhumano e insensible como para fomentar el que un grupo de locos recolectara escenas de crímenes para llevarlas hasta la puerta de tu casa. Sin embargo, la curiosidad venció en mí y me dije a mí mismo que no representaba un gran problema el adquirir un par de esas cajas sorpresas, si solo lo hacía por una ocasión y con motivos exclusivos, tales como el cumpleaños de mi mejor amigo. Por lo que, siguiendo una serie de instrucciones que no diré, me fui abriendo camino para llegar a los sitios ocultos y más recónditos del Internet. Con gran repulsión, descubrí que, del mismo modo en que la tecnología nos permite conectarnos con familiares y amigos, a las personas más enfermas y retorcidas de la mente les permitía conectarse con un grupo amplio de personas peligrosas y sin rastros de decencia. En la Deep Web, hallé cosas que no tienen nombre. En esos rincones oscuros de la web dejaban de existir los derechos de cualquier ser vivo. Parecía que nadie de allí era un humano, pues los temas que se mostraban parecían temas que solo un monstruo o una bestia podría ser capaz de entablar. Antes de encontrar la forma de ordenar dos de esas tan polémicas cajas sorpresa, me crucé con una especie de anuncio que era de verdad grotesco. Este decía, conoce los mejores precios de nuestra granja humana. Ni siquiera me atreví a abrirlo, pero pude hacerme una horrorosa idea de lo que allí moraba. Por lo que, necesité salir de mi casa por un momento para tomar algo de aire. Quiero decir, uno escucha historias relacionadas a la web profunda y pareciera que son producto de la ficción. Sin embargo, no es hasta que uno mismo logra acceder, que termina descubriendo que, en la realidad, allí hay peores cosas de las que alguna vez pudimos imaginar. Pero finalmente, y sin ganas de hacer más escalas entre el contenido, ordené las dos cajas sorpresas por las que había accedido a este espacio ilegal. Ya sabía que, si nos tocaba recibir algo en verdad escandaloso, no íbamos a poder pedir ayuda de las autoridades, pues nosotros mismos estábamos cayendo en un delito por comprar estas cajas. Y a pesar de estar dudoso, di mi dirección. El día en que el paquete llegó, vi que estaba emplayado con un plástico convencional y parecían un par de cajas ordinarias. En días posteriores a haberlo recibido, la intriga por saber qué contenían me invadió. Hubo instantes en los que,
lo único que deseaba era abrirlas de una vez, sin importar que fueran para el cumpleaños de Mario. Por lo que de tan desesperado que me sentí, incluso pensé en comprarle otro obsequio y quedarme yo con las cajas para ser libre de abrirlas a la brevedad. Y a pesar de mi curiosidad enorme, dejé el paquete intacto. A casi una semana de que las cajas llegaron a mi casa, por fin, el día del cumpleaños de Mario había llegado. Este tenía preparado dar una fiesta en su casa, junto a sus amigos y familia. Cuando entré a su casa, su novia me sugirió que dejara mi obsequio junto a los demás. No obstante, no me pareció una idea prudente. Así que, para evitar que mi regalo se confundiera, fui directamente con Mario y le entregué el paquete con las 2 cajas de la Deep Web. Y tan pronto como le expliqué lo que era, este se mostró demasiado emocionado por abrirlas. Le dije que una era para él y la otra para mí. Así, los dos abriríamos la nuestra al mismo tiempo y descubriríamos si en verdad el contenido era tan bizarro como advertían los youtubers en sus videos. De tanta intriga que tuvo mi amigo, este sugirió que abandonáramos la fiesta y subiéramos un rato a su cuarto para hacer nuestro unboxing sin perder un solo segundo. Pero antes de subir, Mario le avisó a su madre que íbamos a estar arriba. Y aunque ya teníamos 24 años, nos veíamos como unos niños emocionados por abrir sus regalos. Llegamos a su cuarto y colocamos cerca uno de nuestros celulares para que todo quedara grabado. Después de retirar el plástico que las cubría, abrimos cada uno su caja. ¿Qué te tocó?, le pregunté a mi amigo. Entonces, este sacó un libro, cuya cubierta era de color café, pero no tenía ninguna portada ni índice. Así que al abrirlo en la primera página, nos encontramos con el dibujo de una persona llorando, y debajo de este había una frase que decía, ¿estás listo? Si con eso el dibujo ya parecía un tanto extraño, lo verdaderamente inquietante era que parecía estar dibujado con sangre. Y por las inconsistencias en los márgenes, ni siquiera se veía como si lo hubiesen hecho con alguna pluma. Más bien, parecía que quien lo dibujó lo hizo utilizando sus dedos. En la siguiente página encontramos una clase de instructivo. Allí decía que, para poder ver nuestro futuro y cambiarlo para algo mejor, era necesario que firmáramos en sus hojas con nuestra propia sangre y sus secretos ocultos nos serían revelados. A la hora de hojearlo para averiguar qué había entre sus hojas, encontramos muchos versos, firmas y garabatos, hechos con sangre. Un tanto asqueado, le sugería a Mario que evitara tener contacto con él, pues no se sabía cuántas personas lo utilizaron antes. En cuanto llegó mi hora de sacar lo que había en la caja, por un momento presenté incomodidad por lo que estábamos haciendo. Una parte de mi conciencia me hizo pensar que lo mejor que podía hacer era deshacerme de mi caja sin antes investigar qué contenía. Por otra parte, Mario me pidió que me apresurara y mis pensamientos en cuanto a lo incorrecto dejaron de importar. En cuanto metí la mano, lo primero que pude sacar fue un anillo que tenía al centro una piedra preciosa. Al fondo de la caja, entre otros objetos extraños, encontré una hoja doblada. Se trataba de una nota. Dicha nota decía lo siguiente: la historia de tu nacimiento inició con la llegada de este anillo. Así que confundido, le pedí a mi amigo que detuviéramos por un momento la dinámica. Aquella última nota me hizo sentir aterrado. Pues parecía ser algo inofensivo, pero, en una historia como lo fue la mía, esa última nota representaba para mí mucho más que un chiste. Pues a partir de los 10 años, crecí en un hogar cálido con mis padres adoptivos. Sin embargo, jamás llegué a conocer la historia que hubo junto a mis padres biológicos. Pues, mis mayores siempre se negaron a hablarme de ello, y lo único que recibía por respuesta era que nadie tenía la mínima idea sobre qué fue de ellos. No sabía por qué mi verdadera familia había decidido deshacerse de mí, y nunca me lo pudo explicar nadie. Sospechaba que se trataba de algo escandaloso o difícil de asimilar. De lo contrario,
ese pasado no hubiese tenido la necesidad de quedarse enterrado como un secreto para aquellos que sí lo conocían. Luego de tomarnos unos minutos para pensar en las cosas que recibimos, Mario y yo llegamos a una extraña conclusión, y era la siguiente: la persona que se encargaba de armar y enviar los paquetes sorpresa conocía bien cuáles eran los deseos de aquellos quienes los solicitábamos. Pero, ¿acaso eso era posible?, nos preguntamos. Mario deseaba saber acerca de su futuro, más que otra cosa. Y por mi parte, llevaba toda la vida en busca de respuestas acerca de mi pasado. ¿Crees que estaría mal que firme con mi sangre?, me preguntó Mario, contemplando las páginas de aquel libro. Parecía que éste estaba a la espera de mi aceptación para llevarlo a cabo. Así que, preferí mantenerme neutral en mi opinión, y terminé por decirle que hiciera lo que a él le pareciera mejor. Pensé que Mario sería incapaz de firmar con su sangre y arriesgarse por una tontería de ese tamaño. Sin embargo, mi amigo terminó haciendo lo contrario a mis expectativas, y en cuestión de un parpadeo, se convirtió en parte de ese grupo de personas que cayeron ante la trampa del libro. Después de firmar, este se quedó viendo a la página y me aseguró que en el libro comenzaban a aparecer renglones en los cuales venía su futuro escrito. Aunque me asomé a ver a la misma página, no conseguí ser testigo de lo mismo que Mario estaba presenciando. Pues a mis ojos seguían siendo hojas manchadas de sangre y polvo, sin ningún contenido en específico. Pensé que podría tratarse de un objeto maldito o hechizado, claro, si es que esas cosas existían. Pero luego de que Mario se quedara cerca de 10 minutos sin hacer nada más que mirar hacia el interior de aquel libro, le sugerí que mejor regresáramos a su fiesta, de los misterios ya nos encargaríamos después. Durante su fiesta de cumpleaños, noté a mi amigo demasiado inquieto. Pues en más de una ocasión me mencionó que deseaba volver arriba para darle otro vistazo al libro. Pero, me pareció que su comportamiento se estaba tornando obsesivo, y me preocupaba que se portara de esa manera a pocas horas de haber recibido el paquete. Al día siguiente, fui a visitar a Mario. El comportamiento de este ya se notaba inclinado hacia la obsesión. Me dijo que había escrito con su sangre otro par de veces y que ahora conocía otra parte sobre nuestro futuro. Por lo que, intrigado, le pregunté si llegó a saber algo acerca del mío. Mario me dijo que, según lo aparecido en las páginas, yo estaba por conocer más acerca de quienes fueron mis padres biológicos. En la noche, antes de irme a acostar, estuve analizando el anillo de compromiso que recibí, y pensé que este en verdad le pudo pertenecer a mi madre. Y de tanto pensar, me fue imposible volver a dormir. Pues esa pista hizo que las preguntas acerca de mi pasado se multiplicaran. Simplemente no entendía por qué me separaron de ellos. ¿Acaso no eran personas de bien?, me cuestionaba. Y de tanto que me carcomieron las dudas, en lugar de dormir, me levanté de la cama y fui hacia la computadora, para volverme a adentrar al cruel y bajo mundo de la Deep Web. Si algo en ese espacio conocía la información que yo desesperadamente deseaba saber, entonces estaba dispuesto a gastar lo que fuera necesario y a violar las leyes si con eso dejaban de atormentarme las preguntas. Pero en esta ocasión volví a pedir 2 cajas misteriosas, pero la diferencia era que las 2 iban a ser para mí. No sabía si existía una alta posibilidad de volver a recibir algo relacionado a mis padres, pero, si la existía, entonces iba a comprar de esos paquetes por montones. La tarde en que llegó aquel segundo envío, me apresuré a abrir las 2 cajas, entre la desesperación. En la primera de estas cajas, hallé 3 pliegues de algo que parecía ser piel disecada. En estos trozos había tatuajes. Estos 3 tatuajes eran de lo siguiente: una arma, un columpio, y otro era de mi nombre, Ernesto. La nota incluida en la primera caja decía: tus padres te amaban, pero... Y angustiado por hallar la respuesta completa, procedí a abrir la segunda caja. Ahora, me encontré con varios trozos de distintas ropas.
telas rojas de suéteres, partes de pantalones y 2 pequeños calcetines que ni siquiera hacían juego. Y en la segunda nota venía escrita la frase completa: tus padres te amaban, pero estaban bajo la lupa de la policía. Por lo que me quedé observando aquellos retazos de tatuajes y ropa, sintiéndome de alguna manera cercano a ellos. No sé si se trató de una sugestión mía. Era como si mi mente se esforzara por desbloquear recuerdos que involucraran esas cosas. Ahora sabía 2 aspectos más sobre mis padres: estuvieron comprometidos y eran buscados por la policía. Por supuesto, no me quise quedar solo con esa información. Así que me dirigí de nuevo a la computadora y, a pesar de que me estaba quedando sin nada en mis ahorros, hice caso a mis impulsos. Pero a los pocos minutos de haber pedido un tercer paquete, Mario vino a la casa en un estado deplorable. Lo vi extremadamente pálido. Dijo que toda la noche estuvo mirando las cosas que le mostraba el libro. Y mencionó haber podido leer sobre cada aspecto de su vida. Pero por otra parte, los supuestos descubrimientos que éste hizo le costaron una pérdida significativa de su sangre. Como si se tratara de un mal contagioso, mi amigo me invitó a que consultara mis días futuros a través de su libro. Después de ver en lo que éste se estaba convirtiendo, no me quedaron ganas de intentarlo. Y a 3 días de haber pedido otro paquete, este llegó a la puerta de mi casa. Para entonces, de tanto tiempo que invertía en analizar los objetos, me estaba olvidando de comer, de estudiar, y también descuidé las horas de sueño, puesto que descansaba poco para seguir analizando los objetos y apuntar mis distintas conclusiones. Para esta entrega, ni siquiera necesité del uso de tijeras, pues de la desesperación terminé usando mis manos. Al abrir la caja, lo único con lo que me encontré fue con un bulto de largos y lacios cabellos de color oscuro, que parecían de mujer. Y la nota que venía enrollada entre estos decía: te estás volviendo loco, esto es solo el inicio. Soy algo que te remorderá la mente y hará que te arrepientas de haber entrado a la Deep Web. Sentía que mi cordura se perdía con cada paquete que recibía, y no me sentía capaz de parar. Pues existía algo sobrenatural detrás de todo eso, estaba seguro. Tal y como decía aquella nota, me estaba volviendo loco. Ordenaba caja tras caja, y por cada pieza del rompecabezas que resolvía, más trastornado me volvía. En verdad aquellos eran los restos de mi verdadera familia. Por alguna razón, recordaba esos tatuajes, recordaba ese cabello, incluso la ropa. Pero lo que más me retorcía la mente era el pensar en cómo era posible que la persona encargada de enviarlos contara con todas esas partes y tuviera la perversidad necesaria para hacérmelas llegar hasta ese punto de mi vida. Lo que las cajas contenían era repulsivo y simplemente no tenía nombre. Sin embargo, eran esas malditas cartas las que me motivaban a seguir consiguiendo más y más paquetes prohibidos. Era culpa de esa insaciable curiosidad. Las dudas acerca de mi pasado me hacían víctima, y es que, después de todo, cada persona en este mundo estaba llena de interrogantes acerca de su vida. Pues todos queríamos conocer el porqué de algo. Los escenarios a enfrentar se volvían cada vez más surrealistas. Recuerdo el último viernes del año. Mientras que yo atravesaba una crisis mental por tanto sobrepensar en las palabras de las notas, mi amigo Mario continuaba hiriéndose a sí mismo para colocar de su propia sangre a ese libro maldito. Y debido al pésimo semblante que tenía, decidió quedarse un tiempo en mi casa, en donde pudiera estar aislado de su familia, sin que nadie lo criticara. Desde la primera tarde en que se quedó, me invitó a poner mi firma en su libro. Dijo que es la mejor manera de obtener cualquier verdad que deseara conocer. Por primera vez, me sentí convencido de hacerlo. Y por lo tanto, procedí a tomar un alfiler y picar uno de mis dedos, solo para colocar mi firma y ser testigo de la supuesta magia que guardaba aquel libro. Desde el primer segundo en que tuve un contacto directo con aquel libro, vi como si una fila de palabras se hubiese dibujado entre sus hojas.
Los renglones decían que mis padres tuvieron que ser detenidos por su pasado lleno de crímenes. Leí que ninguno de los dos era noble de corazón y que por ello tuvieron que arrebatarme de sus brazos y dejarme en un lugar de refugio. Después de leer lo que en esas hojas se mostraba, comprendí por qué tanto en mi amigo como en sus nuevos dueños causó tanta obsesión aquel libro extraño. Pues, una vez que le otorgabas un poco de ti, éste te arrebataba la cordura, casi en su totalidad. Y luego de leer lo que el libro tenía por decir para mí, a cambio de mi ofrenda de sangre, noté que Mario se estaba sintiendo mal. Por lo que, tuve que soltar el libro y correr a ayudarlo, ya que se estaba desmayando. Y al momento en que pudo recuperar el conocimiento, lo llevé al hospital, en donde se tuvo que quedar internado, al menos hasta que consiguiera estabilizarse. La primera noche en que mi amigo se quedó internado, tuve un inquietante y repugnante sueño. El escenario era una clase de comedor vacío. Era un lugar en que hacía bastante frío. Al fondo, veía a un hombre de casi 2 metros, acercándose al lugar en donde yo estaba sentado. Esta persona, que parecía ser más una cosa o un monstruo, se sentó frente a mí y me comenzó a hablar entre gruñidos. Frente a sus manos, había un plato blanco, con insectos hervidos. Y mientras que se los llevaba a su boca para masticarlos, me dijo que no era su culpa que las cajas misteriosas resultaran tan grotescas. Y aclaró que la culpa era nuestra, por ser víctimas del terror, y aún así continuar consumiendo de este. Aquel hombre de aspecto moribundo comentó que éramos nosotros mismos quienes nos hacíamos daño a diario. Repugnado, me desperté de aquel horrible sueño, y la solución para detener las atrocidades se mostró frente a mis ojos. Debía deshacerme de todas las cajas y las notas y dejar de seguir pidiendo más. Ya que, cada vez en que lo hacía, el panorama iba empeorando. Quedarme ignorante de la situación sería no solo mi salvación, sino también la de Mario. Así que, asimilando la idea de que ya no podría seguir rebuscando en el misterio de mi pasado, recolecté las cosas que nos enviaron desde lo más bajo de la web, incluyendo el libro maldito, y lo que hice fue prenderles fuego, al exterior de mi casa. Pues ya no me importaba si allí se hallaba toda la historia de mis padres, o si era posible conocer el futuro a través de las páginas de un libro. Debía ponerle un final al constante círculo vicioso del que nos hicimos presas. Al ver cómo todo el conjunto de cosas se incendiaban, me prometí que tendría la suficiente fuerza de voluntad de ahora en adelante. La culpa de que llegáramos tan lejos era del morbo, ya que este fue el que nos arrastró a seguir rebuscando más adentro de lo que no entendíamos. Yo no sé quién era esta persona, o mejor dicho, este ser. Pero, sé que actualmente está operando dentro de la Deep Web, y todos los que hagan alguna clase de negocio con él experimentarán alguna desgracia personal. Por lo que, espero que eso sirva como una clase de advertencia. Las cosas malas pueden llamar nuestra atención, pero el morbo nunca nos dejará una recompensa que resulte positiva. Y supongo que, por ello es que el dicho dicta que la curiosidad mató al gato. Al final, ni yo ni Mario volvimos a jugar con temas relacionados a la Deep Web. Pues, sabemos que allí existen cosas que van más allá de lo que podemos comprender. Sin embargo, la lección más grande que tuvimos fue que, no siempre conocer los misterios a fondo resulta ser la mejor de las ideas. Okiku, la muñeca poseída. Mi historia comienza en una tarde de verano. Estaba de vacaciones en las playas de Cancún y se me ocurre visitar el mercado de pulgas cercano a la playa en la que había pasado esa mañana. Es muy entretenido recorrer estos mercados, que son muy largos y tienen vendedores ambulantes vendiendo todo tipo de cosas muy buenas y a muy bajo precio. Imposible no llevarse alguna baratija visitando estos mercados. Y yo quise aprovechar para comprarles algún recuerdo a mi familia, ya que no me quedaban muchos días más de vacaciones.
En el mercado había tantas cosas y tan baratas que era difícil decidirse por algo. Cuando, habiendo recorrido un poco, me crucé con un objeto que llamó poderosamente mi atención. Se trataba de una muñeca de porcelana preciosa. Estaba en su caja original y en la descripción tenía letras japonesas o chinas, dando a entender el origen de la muñeca. Su cabello era largo y prolijo hasta el pecho, de un color negro como el carbón. Tenía una cara blanca inmaculada, con unos pequeños ojos negros y unos labios redondeados y rojos. Llevaba un bonito kimono rojo con detalles elaborados. Era una reliquia. Lo primero que pensé cuando la vi es en lo mucho que podría gustarle a mi hermanita Lili una muñeca como esa. Ella padece la enfermedad de lupus, por lo que siempre tiene que estar en casa, y una muñeca como esa podría ayudarle mucho a sentirse mejor. Pero por otra parte, imagino lo cara que debe estar una muñeca así, incluso en un lugar barato como este. Al verme, el vendedor que observaba a la muñeca con atención me ofreció levantarla sin compromiso. Yo dudaba en hacerlo porque sabía que la muñeca estaba fuera de mi alcance. Pero el vendedor insistía tanto que me animé a levantarla, notando la cantidad de detalles que tenía en su kimono, de una tela que se notaba ser de una calidad excelente y el pelo que se veía como cabello humano. Le pregunté al vendedor cuánto valía la muñeca, pensando que me tiraría una cifra extraordinaria de miles de pesos mexicanos, pero en su lugar me dijo que valía nada más que 400 pesos mexicanos. La verdad es que me sorprendió. Una muñeca de porcelana exportada y de tanta calidad nunca podría salir tan barata. Le pregunté si tenía algún defecto de fábrica o rotura, pero el vendedor no solo me dijo que no, sino que la sacó de su caja para mostrarme la calidad de la tela del kimono y los movimientos que podía hacer. Me hablaba de la calidad de la muñeca para convencerme de que me la llevara. No podía ser tan tonto como para dejar pasar una oportunidad como esa. Compré la muñeca imaginando la felicidad de Lili cuando llegara a casa regalándole una muñeca japonesa tan linda. Cuando llegué a mi casa y le mostré la muñeca a Lili, ella gritó de emoción, subiéndose a mi regazo y abrazándome fuerte. Ella gritaba emocionada por la muñeca. Mis padres abrieron los ojos como platos y se asustaron cuando vieron que le había comprado una muñeca exportada y de tanta calidad, pensando que me había gastado una fortuna en ella. No pudieron creerlo cuando les comenté que solo me había costado 400 pesos mexicanos. Habrá sido un regalo de Dios para Lili para ayudarla a pasar esta situación difícil, pensaron mis padres, mientras la pequeña entusiasmada jugaba con la muñeca con una sonrisa de oreja a oreja, abrazándome cada tanto por el regalo. Pasó el tiempo y poco a poco, la muñeca se terminó convirtiendo en el juguete favorito de Lili. Jugaba con ella al levantarse, durante el día y hasta se iba a dormir con la muñeca. Su compañía le ayudaba a sobrellevar las dificultades que debía atravesar debido a su enfermedad tan difícil, como el hecho de no poder salir de la casa, correr y trepar los juegos en las plazas o compartir junto a otros niños de su edad. Incluso yo a veces jugaba con ella y su querida muñeca. Me llamaba la atención que aún Lili no le había puesto nombre, por lo que le propuse pensar un nombre para la muñeca. Keiko fue el nombre que se nos ocurrió para ella ese día. Ella continuó jugando y riendo, pero un día la encontramos muy enojada en un rincón de la casa. Le preguntamos por qué no estaba con su muñeca, y la respuesta que nos dio nos dejó asustados y muy sorprendidos a todos. Ella se enojó, me dijo que no quiere jugar más conmigo, dijo Lili. ¿Por qué ella no quiere?, le preguntó mi mamá. Ella se cruzó de brazos, frunciendo el ceño y haciendo pucheros como a punto de hacer un berrinche, dijo. Se enojó porque le dije que se llamaba Keiko. Ella me dijo que no se llama así, que su nombre es Okiko. Pero a mí no me gusta ese nombre, le dije que como es mía tiene que llamarse como a mí me gusta y a mí me gusta Keiko, no Okiko. Nos quedamos helados. Mi mamá le sugirió que, si no la quería más, podíamos regalar la muñeca a otro niño, pero esto solo angustió a Lili,
quien se tiró a sus brazos, llorando y suplicando que no le quitaran a la muñeca. «Está bien, mi amor, nadie te va a quitar tu muñeca», dijo mi madre. «Solo pienso que deberían enseñarle a tu muñeca a comportarse y a ser más amable contigo, que eres su dueña». Lili, moqueando, afirmó que sí con la cabeza, abrazó a mamá y se fue a su pieza. Los primeros días después de ese incidente empezó a jugar con otros juguetes que había dejado de lado, pero luego volvió a jugar con la muñeca como siempre. Yo me quedé muy preocupado después de escuchar a mi hermanita decir lo que le había dicho la muñeca. Por lo que me puse a espiarla mientras jugaba. En esos días no noté nada extraño, por lo que pensé que se trataba de la imaginación de una niña de 3 años. Pero, por otra parte, había algo que no me terminaba de cerrar: ella no sabe nada sobre nombres orientales. Yo le propuse el nombre Keiko para la muñeca. A una niña tan pequeña no podría ocurrírsele un nombre como Okiku de la nada. Esto no tenía explicación para mí, pero al cabo del tiempo, dejé de darle importancia, porque desde que la muñeca había llegado a esta casa, Lili estaba más feliz y hasta había mejorado en su tratamiento contra el lupus, y al final, eso era lo único que importaba. Lili había presentado una mejoría en su salud, pero lamentablemente, esta mejoría no fue para siempre, ya que poco tiempo después de que la niña cumpliera 4 años, presentó una recaída precipitosa que hizo que tuviéramos que internar a Lili en un hospital para que recibiera tratamiento médico especializado. Ella en ningún momento quiso desprenderse de su muñeca y se la llevó consigo. Era la recaída más precipitosa que había tenido desde que se le diagnosticó la enfermedad hacía 2 años. Verla en ese estado nos rompía el corazón. Una criatura luchando contra el lupus, su carita estaba llena de erupciones cutáneas. Se quejaba todo el tiempo por dolores en todo su cuerpecito, con sus piernitas inflamadas y llenas de hematomas. Había bajado mucho de peso y las medicaciones no le hacían el efecto esperado. Verla destrozaba el corazón a cualquiera. El lupus puede ser una enfermedad mortal para niños tan pequeños como Lili. Y esta situación nos tenía a todos preocupados, pasando las noches sin dormir en el hospital, angustiados y rogando a Dios que Lili se salve, que ella pueda curarse y pueda vivir, seguir siendo una niña feliz como antes. Que pueda crecer, convertirse en una mujer adulta. Lamentablemente, esto no fue así, y un día Lili dejó de respirar. Los médicos trataron de proceder con los métodos de resucitación, pero estos no funcionaron. Se la declaró muerta cuando solo tenía 4 años y 3 meses de vida. Quedamos devastados, toda la familia. El velatorio de un bebé de 4 años era una tragedia demasiado grande. Tener que llevar un ataúd de no más de 1 metro de tamaño fue algo que apenas pudimos hacer. Mi madre casi se desmayó en el velatorio y yo tuve que sacar fuerzas no sé de dónde para contenerlos. Es tan injusto que un niño tan pequeño muera, es algo que no se le encuentra explicación. El dolor de su pérdida era insoportable, pero tanto mis padres como yo, teníamos que salir adelante y tratar de recordar a Lili, como una niña sonriente y revoltosa. Las cosas de Lili estaban en la casa, su cuarto, y mi mamá, que había quedado tan debilitada de salud, no podía pasar por su cuarto sin romper en llanto desesperado. Nadie podía pasar por allí sin sentir que se moría. Debí juntar mucho valor para meterme en su cuarto y regalar sus cosas. Solo nos quedamos con la preciada muñeca japonesa que tanto quiso durante sus últimos meses de vida. La pusimos frente a la repisa debajo de sus cenizas. A partir de entonces, cosas muy extrañas han estado pasando en mi casa. Primero fue mi mamá, que se levantaba por las noches diciendo haber escuchado la risa de Lili. Como mi mamá ha tenido problemas de sonambulismo desde entonces, se lo atribuye a eso. El problema es que yo también lo escuché, y mi papá. No solo eso, la figura de la niña ha estado apareciendo en diferentes momentos del día. Cuando nos acercamos, se va corriendo y desaparece. A veces escuchamos sus pasos, su risa, su canto infantil o tirar alguna cosa,
Mis padres se sentían felices y cómodos por esta situación, la de seguir teniendo a Lili, y yo también llegué a acostumbrarme. Pero luego, otras cosas más comenzaron a pasar. Una noche, los llantos de un niño me despertaron. Eran los llantos de Lili. Me levanté y fui al jardín, donde la encontré arrodillada entre la hierba y los árboles. Solo la iluminaba la luna y las estrellas. Le pregunté qué le pasaba, por qué lloraba, pero ella solo se incorporó diciéndome, ayúdame, por favor. Luego, desapareció y un ruido como de martillos comenzó a oírse en la casa. Mis padres se despertaron, era un sonido tan potente que hacía retumbar toda la casa. Duró la noche entera. Al otro día, escuchamos sus llantos otra vez, y nuevamente me levanté de la cama, viendo a Lili debajo de la mesa. Lili, le dije, sintiéndome profundamente angustiado por lo que le estaba pasando. Todavía no había llegado a verla por completo, pero cuando llegué a observarla, vi que una sombra más negra que el carbón estaba a su lado, tocando parte de su cuerpo. Cuando levantó la cabeza para mirarme, las cuencas de sus ojos estaban salidas y sus dos ojos verdes le colgaban de dos hilos. La mitad de su cara para abajo estaba en carne viva, viéndose sus encías y la carne con la sangre al descubierto. Grité de espanto y regresé a mi habitación. Esa noche lloré y no pasó más nada. Pero si algo me quedó claro, es que Lili está sufriendo, alguien o algo la está lastimando, y probablemente esa sea la razón por la cual aún esté en este plano. Tengo que averiguar qué es lo que está pasando, porque mis padres no pueden ayudarla, ellos están atravesando una depresión muy severa por la pérdida de Lili. No pueden con esto también. Una tarde venía regresando de la universidad, cuando vi a mi mamá llorando en el comedor con el cabello mojado. Mi padre la consolaba, llorando con ella también. Oriana, por favor, no me ocultes más la verdad. ¿Qué es lo que está pasando con Lili?, me exigió saber, con lágrimas en los ojos. Ya no soporto verla sufrir, no es justo. Ella tuvo que atravesar por tanto como para que, encima de que su vida acabó cuando debería haber vivido, no pueda tener un descanso en paz. Ella me tomó de la ropa, llorando desesperada, y me contó cómo, mientras se estaba bañando, la vio en su mente siendo atada y golpeada con un martillo por una presencia oscura que no tenía cara. Contó que dejó de bañarse y salió afuera, donde la encontró lastimada, y se quedó allí mientras Lili le contaba al oído cómo alguien le estaba haciendo daño y le pedía ayuda, hasta que mi padre la vio desnuda entre las hierbas y la hizo entrar para cambiarse. Mi madre estaba alterada por esa situación vivida. Le rogué que se tranquilizara, pero no podía pedirle algo así. La salud de mi madre se estaba destruyendo por culpa de estos acontecimientos, y no faltaría mucho para que ella siguiera a Lili a la tumba si las cosas no cambiaban rápido. Me puse a averiguar por los servicios de algún medium para que pudiera venir a la casa, cuando mi padre me llamó para mostrarme algo. ¿Qué?, le dije llegando al comedor. Él señaló hacia el mueble en donde estaba parada la muñeca favorita de Lili. Mira eso, me dijo, pero yo no entendía a qué se refería. Me pidió que me acercara, y lo hice, y entonces me dijo que me fijara en el pelo de la muñeca. Lo hice, aún sin comprender a dónde quería llegar. Él me dijo que el pelo de la muñeca había crecido. Ahora que me fijo, tienes razón, le digo. Yo no lo había notado porque estoy alterado con lo que está pasando, pero su pelo está mucho más largo y despeinado. Antes lo tenía por los hombros y ahora lo tiene casi por la cintura. En ese momento me acordé del episodio en donde Lili me decía que la muñeca le había dicho que se llamaba Okiko. No quería pensar que la muñeca podía tener algo que ver con lo que estaba pasando. Me angustiaba la idea de que yo podría haber sido el responsable de su sufrimiento o, peor aún, de su muerte. Al otro día llega a la casa una medium muy recomendada. Lo primero que hace es decirnos que en la casa hay una atmósfera muy tensa y que eso se debe a una razón.
Va dando pasos lentos y chicos por cada rincón de la casa hasta pasar por donde se encuentra la muñeca. Allí ella se da vuelta, nos la señala y dice: pongan a la muñeca sobre la mesa. Ella se acerca y la mira de cerca, como queriendo estudiarla. Le pregunté lo que más me preocupaba primero. Esta muñeca fue la causante de las desgracias que nos ocurrieron. Sí, dijo la medium, aún sin sacarle los ojos de encima a la muñeca, y me sentí devastado al instante. Pero no fue esta muñeca embrujada la causante de su muerte. Esto le ocurrió porque ya estaba predestinado que sea así. Suspiré, sintiendo un alivio inmediato. ¿Qué es lo que está aquí o en esa muñeca? Una mujer, una muy triste mujer, dijo la medium. Nos quedamos sorprendidos, mirándonos unos a otros. La medium se sentó y, sin dejar de mirar a la muñeca, nos contó una triste historia de lo que había visto a través de esos finos ojos de plástico negros. En el año 1970, hubo una mujer en Japón a quien le había nacido una única hija con deformidades en todo su cuerpo y órganos. Ella se llamaba Okiku, y su madre se esforzaba tanto en que la niña viviera, dándole todos los cuidados necesarios, llevándola a los médicos y cuidándola al punto de descuidarse ella misma y no dormir por su hija. Ella le mandó a hacer una muñeca y le puso el nombre de su hija, pensando que así podría verse su hija de no haber sido por las malformaciones que estropeaban su cuerpo. Pero como le pasó a Lili, la muerte también le llegó a aquella niña a la edad de 5 años. Desde entonces, esa mujer se volvió loca, abandonó su casa, dedicándose a vagabundear en las calles de Japón con la muñeca en la mano. Al morir ella de frío y desnutrición en la calle, su espíritu se impregnó al de la muñeca. Es más, el cabello de esta muñeca no es el cabello que llevaba cuando esta mujer la mandó a hacer. Al morir su hija, ella le quitó el cabello de la muñeca y, cortando el pelo de su hija fallecida, lo mandó a que se lo implantaran a la muñeca. Las luces comenzaron a titilar, las sillas comenzaron a moverse de adelante y hacia atrás, un grito de mujer se escuchó y de pronto se sintió un viento gélido que enfrió toda la casa. ¿Quieres manifestarte?, preguntaba la medium, pero el espíritu no se presentaba ni dejaba de manifestarse de esa manera en la casa. Dinos cómo te llamas, dijo la medium. Entonces, los ojos marrones de la mujer que se estaba comunicando se abren de golpe en un suspiro. Dice que se llama Tsumi, de la prefectura de Osaka, y que murió a los 55 años. Quiero saber por qué le estás haciendo daño a mi niña, quiso saber mi mamá desesperada, llorando y desparramándose sobre la mesa. Atsumi me dice que ella no le está haciendo daño, sino que la está protegiendo de ustedes, ya que le han hecho mucho daño a Lili, decía la medium. Ella ansiaba la muerte mucho antes de que le llegara su hora, pero ustedes siempre insistían en llevarla a los hospitales. Ella sufría mucho porque no era normal como los demás niños. Mientras ellos jugaban, ella tenía que quedarse encerrada visitando médicos, quienes la inyectaban con todo tipo de medicamentos. Pasaba algunos días bien y pasaba días en internación, teniendo que soportar esos dolores infernales en todo su cuerpo. Cuando yo llegué a su vida, sabía que pronto le llegaría su hora, pero ustedes eran tan egoístas que solamente alargaban su agonía. Mi madre se puso a llorar aún más desesperada, diciendo que eso no era cierto y que ella siempre amó mucho a Lili. Atsumi, ¿por qué no quieres dejar ser libre a Lili?, preguntó la medium. Reteniéndola como lo estás haciendo, solo la estás degradando, obligándola a quedarse en este plano. En esta casa la estás condenando, haciéndola sufrir más de lo que sufrió cuando era una mortal, dijo la medium. Se escuchó un llanto de niño desgarrador. La puerta que da al jardín se abrió de golpe, como impulsada por un viento fuerte, y en la puerta un viento helado se metió en la casa. Las figuras de dos espectros se veían en el umbral de la puerta, uno era pequeño y el otro de una adulta. Deja ir a mi hija, suplicaba mi mamá, tirándose al piso.
El espectro más pequeño quería ir a nosotros, pero el más grande se lo impedía, reteniéndola de la mano. Este se dio vuelta y se marchó llevándose a la niña adentro del jardín, en contra de su voluntad, se la llevaba a la fuerza. «Se la está llevando», dijo mi mamá, corriendo atrás de ella. «Ella dice que se va a llevar a Lili consigo», dijo la médium, que desde que se la encontró sintió como si recuperara a su hija con Lili, y piensa estar con ella para toda la eternidad. También dice que nosotros no la merecemos por haberla obligado a sufrir tanto en vida. Corrí hasta ella, arrodillándome, abracé al pequeño espectro de luz blanca, lo hice con todo mi corazón, como no había podido hacerlo mientras ella vivía. Perdóname por todo lo que sufriste. Nosotros queríamos lo mejor para ti y te cuidábamos porque deseábamos tanto que vivieras. El amor que te teníamos y nuestro deseo de que estés a nuestro lado fue la razón por la cual nos esforzamos tanto en que vivieras. No sabíamos que sufrías tanto. Perdóname, Lili, ojalá puedas irte libre. Ya no vamos a retenerte más». Unas pequeñas manos blancas tocaron mis mejillas, llenas de lágrimas. La luz que emanaba desde adentro crecía, consumiendo las partes oscuras que había en ella, hasta que, haciendo una explosión, ella desapareció en el aire. En cuanto a la otra mujer, ella gritó, volando hacia otra parte del jardín. Los actos paranormales, como el frío que recorría nuestros cuerpos, desaparecieron. Los 4 nos metimos adentro de la casa, donde la médium nos dijo: «Lili pudo perdonarlos, lo que hizo que su alma pueda desprenderse de este mundo y elevarse al cielo. Ahora ella descansa en paz en un lugar mejor. En cuanto al otro espectro, no se puede hacer nada mientras siga aferrada a las cosas de la tierra, como la hija que perdió. Deben llevar esta muñeca a algún museo o lugar donde se mantenga encerrada, fuera del alcance de otras personas, para que esa mujer no vuelva a hacerle esto a otro niño más». Siguiendo el consejo de la médium, metimos a la muñeca en una caja y la llevamos a casa de un sacerdote que tenía un templo donde coleccionaba ese tipo de cosas. Él la tendría encerrada en una vitrina fuera del alcance de la gente. El pelo de la muñeca nunca dejó de crecer y el sacerdote se lo cortaba una vez al mes. Pasaron los meses y poco a poco pudimos ir superando la muerte de Lili. Yo terminé mis estudios universitarios y me mudé a mi propio apartamento. Nunca dejé de pensar en Lili. Las palabras de esa médium aún estaban en mis recuerdos. Nunca hubiéramos imaginado que Lili estaba sufriendo mientras tratábamos de salvarla. Ella nunca demostró ser tan infeliz. No decía palabras depresivas ni demostraba gran tristeza. Parecía una niña más fuerte de lo que en realidad era. Pobre, me da tanta pena. Al menos puedo rescatar algo de todo eso que pasó, y es que desde que llegó esa muñeca, la alegría volvió a verse en su rostro. Estoy segura de que los últimos días de ella fueron sus tiempos más agradables, antes de que se marchara para siempre. Si te gustaron los relatos, me gustaría que me apoyaran con un like o haciendo un comentario, ya que eso nos ayudaría bastante. Y si no estás suscrito o suscrita, te invito a que lo hagas para que no te pierdas lo mejor de relatos de terror. Sin más, gracias. Relatos escritos y adaptados por Dea Martín y Alexa Waus.